soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. Hola mis hermanos, muy buenos días. Buenos días hermanas, buenos días amigos todos y toda persona que escucha este mensaje de la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por protegernos y por cuidarnos durante esta pandemia por la que atravesamos, esperando que se encuentren bien en sus casas, en sus actividades cotidianas. Les enviamos un amoroso abrazo. Hay hermanos que hoy en día lo necesitan. Hoy en día necesitan sentir ese cariño, ese amor, esa fortaleza que solo Dios nos da. Queremos decirles que les queremos decirles que no están solos. Hay muchos hermanos en Cristo que están clamando, uniéndose a su oración. Adelante, amados hermanos, en Dios siempre vamos a tener respuestas. Ya pronto llegará el momento para que nos volvamos a reunir nuevamente. Gracias a Dios por nuestros pastores, que con toda sabiduría están al pendiente de la información que surge día a día con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, y toman las decisiones cuidando a la iglesia que Dios ha puesto bajo su dirección. Ya estamos en la etapa de semáforo amarillo, donde el gobierno permite el aforo de 40% en los templos. Sin embargo, creo que debemos ser prudentes, cuidando, ya que esta pandemia no distingue colores de semáforos. Ha afectado a casi todo el planeta. Platicando con unos hermanos muy amados, salía la pregunta: ¿por qué Dios permite estas cosas como las enfermedades? Y exponíamos nuestras ideas y lo que alcanzamos a comprender por lo que estamos pasando. Y coincidimos que la pregunta sobre ¿por qué Dios permite esto? Es mejor reflexionar sobre qué es lo que nuestro Dios Jesucristo nos dice hoy en día. La pregunta mejor que debemos hacernos es ¿qué nos quiere decir Jesús en este momento de la historia? ¿Qué espera Jesús de nosotros? ¿Qué es lo bueno que vamos a sacar de este mal? Mi hermana nos decía, la pregunta no es ¿por qué pasan estas cosas? La pregunta debe ser ¿para qué pasan estas cosas? Esta prueba, ¿por qué pasa esta lucha? Y eso es fácil de comprender. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra salvación eterna. Dios nos está invitando a volver a Él, a que Dios sea que sea nuevamente el centro de nuestras vidas y ser más pacientes, ser más conscientes de las necesidades que hay en el mundo, a ver por el prójimo, por el desvalido. Dios nos está diciendo ¿qué estás haciendo con esto que Dios demanda de sus hijos? Amar a Dios, amar al prójimo. Esta pandemia que nos ha llevado a una crisis global nos está haciendo ver que todos estamos al mismo nivel. La enfermedad nos ha igualado. Ricos, pobres, poderosos, humildes, todos somos vulnerables. Este mal global puede convertirse en el detonante que donde unos vean por otros, donde el amor al prójimo debe estar por encima de las ambiciones del hombre carnal, donde el hombre pueda darse cuenta que los cuidados que la humanidad debió de tener sobre la creación es lo que Dios nos está diciendo que hemos fallado, y como consecuencia hemos afectado ese equilibrio que Él puso en su creación. Nuestro Dios nos está llamando a depender de Él, el depender totalmente de esa fuente que nos da luz, que nos da vida y nos dirige a una eternidad con Él. Que la reflexión que hagas de las cosas que están pasando en el mundo te lleven a depender más de Dios. Que tu fe no sea quebrantada. Al contrario, que tu fe sea reafirmada en Dios. Oremos, hermanos.
Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu amor que derramaste por nosotros allá en la cruz, donde moriste por mí, por la humanidad, y nos diste la oportunidad de regresar a Dios, a esa comunión que nos permite pasar por todas estas calamidades que en el mundo hay. Gracias, Señor. Gracias. Amén. En la serie de temas escatológicos que estamos estudiando, mis hermanos, estamos llegando ya a la etapa final de todos estos acontecimientos que serán reales y van a suceder, porque así lo dice la palabra, y es palabra de Dios, como lo dice en Apocalipsis 19:9. En su segunda parte dice: estas son palabras verdaderas de Dios. Y todos estos acontecimientos que el apóstol Juan tenía en visión allá en la isla de Patmos, Juan ya de una edad avanzada, son cosas verdaderas, cosas que van a pasar, cosas que Dios ha plasmado en su palabra, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, que son las futuras cosas venideras para el hombre, ¿no? Ya hemos estudiado estos temas escatológicos desde que iniciamos desde el arrebatamiento, la tribulación, el milenio, y vimos sobre los diferentes juicios que Dios ha mandado sobre su pueblo, sobre la humanidad, y hoy llegamos ya a esta etapa final. Ya el milenio ha pasado, los 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra han terminado. Durante todo ese tiempo, Cristo dio paz, dio justicia, y al hombre Dios permitió que se confrontara con su corazón, preparándolo para la eternidad. Dios quiere adoradores por convicción. Dios quiere verdaderos adoradores. Y en este tiempo del milenio, Satanás fue apresado para que no hubiera engaño ya en la tierra, para que él no siguiera engañando a las naciones. La justicia prevaleció. La justicia en todo el mundo, Dios la impartió. La paz estuvo presente. Ya no había guerras. En el milenio ya no hubo guerras, ya no hubo engaño. Hubo una paz que solo Cristo pudo dar en esta etapa del milenio. Por consecuencia, el hombre ya no tuvo a quién echarle culpas por su pecado. Ya no tuvo a quién echarle culpas por esa rebeldía que su hombre carnal hacía. Y termina este periodo de 1000 años. Y el suceso final que sigue está por iniciar, que es el juicio del gran trono blanco, como se le conoce aquí en la tierra, el juicio final. Vamos a ver ahí en sus Biblias, capítulo 20 de Apocalipsis, los versos 7 al 10, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El hombre vivió en el milenio con condiciones ideales de paz, de justicia, y la manera de ver si estaban logrando cambiar su corazón sería soltar nuevamente a Satanás. Y esto es lo que ocurre a continuación. Dice el apóstol Juan que él vio que cuando los 1000 años se cumplan, cuando el milenio, el reinado de Cristo en la tierra se cumpla, Satanás será suelto de nuevamente. Va a salir de esa prisión, lo van a soltar de esa prisión. Apenas Satanás es soltado, de nuevo comienza a engañar a las naciones. Empieza a alborotar a los pueblos, a hacer guerra contra los santos y los siervos de Dios. Dios va a luchar contra esta última y decisiva batalla por su pueblo, por la victoria, porque la victoria sea completa y la gloria sea para Él,
para nuestro Dios. Satanás engañaba a pueblos, va a engañar naciones. Satanás logra conformar una multitud de gente, y estas personas que conforman un ejército, como lo dice la palabra, cuyo número era como la arena del mar. Era enorme, era grande, millones de personas. Esta gente ahora es conducida por Satanás y ahora muestran su verdadero yo, su verdadera creencia. Una multitud de personas que había profesado solo exteriormente seguir a Cristo. Estos quizás son los hijos que nacieron durante el milenio, forzados por las circunstancias a profesar fe en Cristo, pero realmente jamás habían tenido un nuevo nacimiento. Esas personas, esas gentes serán presa fácil para el enemigo, presa fácil para Satanás, que los va a engañar fácilmente. Satanás logra unir un gran ejército. Ahora vemos cuál es su objetivo prioritario. Dice el verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto se refiere probablemente al pueblo de Dios y la capital de la ciudad santa, Jerusalén. Queriendo destruir a los santos de Dios, prepara la batalla y congregó a los ejércitos rodeando a los santos de Dios. Esta gente nunca se imaginó lo que vendría. Nunca se imaginaron que estaban por enfrentarse al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Nuevamente Satanás los engaña. Los engaña fácilmente diciéndoles que podrían ganar esta batalla. Pero no se daban cuenta que se están enfrentando al Dios Todopoderoso. Y fíjense cómo Dios responde a esta rebeldía. Dice, y Dios da su respuesta. Dios demuestra su poder de Dios Todopoderoso. Dice la palabra, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Su suerte es un juicio inmediato. Fueron consumidos por el fuego de Dios. A eso te arriesgas a enfrentarte si tú estás en rebeldía con Dios. La última rebelión humana contra Dios es aplastada y finalmente Satanás es consignado a lo que la Biblia llama el lago de fuego. Apocalipsis 20. Satanás es arrojado al infierno, al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Observemos que es un lugar de tormento sin interrupción, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condenación final de Satanás, porque su destino es el fuego eterno preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Jesús lo dijo ahí en Mateo 25:41. Y entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo cuál es el destino final de este ser engañador. Y a todos sus seguidores, a todos los ángeles que él arrastró, también es su destino final, el lago de fuego. Toda esta gente que se revela a Dios, engañados por Satanás, lo acompañarán cuando sean juzgados en el gran trono blanco. Ahí termina la historia de Satanás. Una historia que comenzó como un magnífico ser allá en el cielo. Dice Isaías 14, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, aún a los lados del abismo. Dios lo crió como un ángel maravilloso. Tenía una posición elevada en el cielo. Quiso usurpar el trono de Dios. Quiso ser Dios. Y su final es el castigo eterno junto a sus seguidores. La escena ya está preparada.
para este gran juicio del gran trono blanco. Después de que el diablo fuere juzgado, le tocará ahora el turno a los hombres, a estos hombres rebeldes que le siguieron. Todos los inconversos de la humanidad, todos los inconversos, todos aquellos que no fueron lavados por la sangre de Cristo, van a comparecer ante Dios en el gran trono blanco. El apóstol Pablo, en sus visiones, se refiere a un juicio que tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo, después del milenio. El juicio del gran trono blanco. Es donde será la segunda resurrección para condenación. Es el tiempo cuando la muerte y el Hades darán sus cuerpos, darán sus muertos. Se levantarán los muertos de los sepulcros. Aquí será cuando la resurrección del alma y del espíritu de los impíos y de los malvados se reunirán con sus cuerpos humanos en presencia de Dios, en este juicio del gran trono blanco. En este juicio del gran trono blanco no habrá ni un solo cristiano presente, ni un santo, ninguna persona salva será parte de este juicio, ni uno. Todas las personas no salvas que han vivido, todos los pecadores, todos aquellos que dicen que no necesitan a Dios, estarán ahí, en este juicio, donde van a estar presentes, donde Dios los va a juzgar por sus obras y por el gran libro de la vida. El apóstol Juan, estaba documentando lo que vio en su visión. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este evento se conoce como el juicio del gran trono blanco. Es el juicio final de Dios sobre la humanidad. Es el juicio para los impíos. Después de este evento, nunca más existirá la necesidad de una prueba, y Dios nunca más se verá en la necesidad de actuar como un juez. Daniel también describió este evento en una visión que recibió cientos de años antes. Dice Daniel 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del abismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El apóstol Juan describe los acontecimientos que van a suceder cuando termine el milenio, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego con sus ángeles. Inmediatamente después, Juan ve cómo serán juzgados los impíos. Dice el verso 11 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El apóstol Juan describe lo que ve en su visión. Él ve una escena majestuosa y solemne. Esta escena le causó mucha admiración. Me imagino al apóstol Juan con los ojos bien abiertos y asombrado, y vi un gran trono blanco. ¿De qué? ¿Era enorme este trono? ¿De qué tamaño era? Yo creo que lo que Juan veía grande
en ese trono blanco era la majestad del juez que lo ocupaba, la gloria del juez que lo ocupaba. Vio que el trono era de color blanco. Una vez más debemos de pensar en qué es usado como un símbolo de santidad, un símbolo de pureza y justicia que en él se manifiesta. Juan estaba asombrado por esta visión que lo dejó admirado. También vio al que estaba sentado en él. ¿Quién era el que estaba sentado en él? El verso 12 de este mismo capítulo nos dice que los que comparecían ante aquel trono estaban de pie ante Dios. Por lo tanto, concluimos que el juez es Dios mismo. Sin embargo, por otras partes de las Escrituras, Juan 5:22, sabemos que a Dios, que a quien ha sido entregado todo el juicio, es al Hijo, al Señor Jesucristo. Lo que nos demuestra, lo que podemos leer aquí, que Jesucristo es Dios. Sigue diciendo Apocalipsis 20:11, huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Los cielos y la tierra fueron destruidos. Se destruye la antigua creación. Como se expresa en Apocalipsis 21:1, el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Segunda de Pedro 3, los versos 10 al 12, describe la dramática destrucción con estas palabras. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El verso 10 dice, en el versículo siguiente, todas estas cosas han de ser deshechas. Verso 11. Y en el versículo 12 estos conceptos se combinan cuando dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Debido a la destrucción de la tierra y los cielos actuales, parecen que el gran juicio blanco, del gran trono blanco, se llevará a cabo en la misma presencia de Dios. Dice el apóstol Juan que él vio que la majestuosa presencia del que está sentado en el trono es tan impresionante que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se encontró lugar para la tierra y el cielo. Juan ya no vio los cielos y la tierra. Lo más probable es que fueron completamente destruidos. No solo el impío debe ser castigado. El pecado también contaminó a la creación de Dios. La destrucción total de la antigua creación es necesaria para luego crear un cielo nuevo, una tierra nueva, como lo vemos en Apocalipsis 21. Continúa diciendo Apocalipsis 20, su verso 12. Juan vio los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Apocalipsis 20:13 agrega, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todos los impíos muertos aquí han sido resucitados y están de pie delante de Dios para ser juzgados. Todos estos que no han sido salvos están de pie para comparecer ante el trono de Dios. Aquí no hay creyentes, porque estos ya habrán resucitado en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento o al comienzo del milenio. En este juicio no habrá distinción de clases sociales, sino que ahí estarán por igual grandes y pequeños, ricos y pobres, poderosos o no poderosos. Hoy en día se acostumbra siempre en el énfasis en determinadas clases sociales, como los políticos, como gobernantes, como los adinerados o los pobres, así como catalogar en ciertos tipos de pecados como los asesinos, los violadores, los pederastas, los ladrones. Pero en el juicio de Dios, todos comparecerán por igual. Todos serán iguales. Y fíjense que Juan describe que están de pie delante de Dios.
¿Qué quiere decir? Que están a punto de recibir el veredicto de Dios, de lo que se leerá en los libros, que están de pie preparando ya el veredicto que Dios va a lanzar sobre ellos. Satanás siempre ha engañado a la humanidad, diciendo que no hay juicio de los actos que el hombre. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. No esperes hasta el final para darte cuenta que serás juzgado por todas las cosas que haces y que estás por hacer. ¿No quieres estar en este juicio? Ven a Cristo. Él redime pecados y nos da la salvación. Nos libera de los juicios venideros para perdición. Este ha sido uno de los grandes problemas de los creyentes durante los siglos, porque parecía que la justicia divina quedaba de entredicho, pero la justicia perfecta de Dios se va a manifestar en este día del juicio final. Sigue diciendo Juan en el versículo 12 del capítulo 20. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Se han preguntado qué es lo que hay escrito en esos libros? Nadie sabe con certeza qué es lo que contienen los libros mencionados en Daniel y en Apocalipsis. Muchos especulan que contienen un registro de todos los pecados cometidos en esta vida y la deuda resultante de cada persona contra los que han pecado. En la época del Imperio Romano, cuando un criminal era crucificado, ponían un papel, en una hoja de papel ponían escrito con todo detalle todos los crímenes que habían cometido y era clavado en la cruz por encima de su cabeza. Jesucristo estuvo en esa cruz y cuando lo crucificaron no le encontraron culpa alguna en lo cual pudieran poner en esa inscripción. Por eso le pusieron Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Por más que le buscaron, no encontraron culpa. Pero a los criminales sí le ponían la lista por lo que habían sido juzgados. Por estas razones, hay muchos comentaristas de la Biblia que creen que los libros en el juicio del gran trono blanco son registros de los crímenes espirituales de cada persona para con su prójimo y para con Dios. El juicio comienza abriendo los libros y los libros fueron abiertos. Por un lado, hay un libro en el que están registradas todas las obras humanas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No hay nada que se pueda esconder a los ojos de Dios. Él tiene constancia de cada cosa que hemos hecho, cada cosa que hemos pensado, de cada cosa que hemos dicho. El apóstol Pablo dice lo siguiente en cuanto a este juicio. En Romanos, su capítulo 2, su verso 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que para nosotros es secreto, lo que para nosotros queremos guardar en secreto, ante los ojos de Dios, todo lo ve, todo lo sabe. Y se va creando registro en los libros que aquí se abren, fecha, día, hora, todo está escrito en estos libros. Sigue diciendo Juan, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En este libro están escritos los nombres de quienes creyeron el Evangelio y tienen vida eterna. Por eso se le llama el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 podemos verlo. En Apocalipsis 17:18 también se menciona. Y también se le conoce como el libro del Cordero. Según la Biblia, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que han confiado en Dios para su salvación y que han sido salvados del juicio de Dios.
Pablo menciona el libro de la vida en una de las siguientes epístolas, Filipenses 4, tu verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo también sabía de este libro. Ahora, ¿está tu nombre anotado en el libro de la vida? ¿Cómo puedes estar seguro que tu nombre está en este libro de la vida? ¿Cómo puedes estar seguro que tú estás libre de este juicio del gran trono blanco? Solo Jesucristo nos puede dar la seguridad. Solo por medio de Jesucristo. Si tú has creído con fe que Jesucristo es tu Salvador y lo has aceptado como tu Señor y como tu Salvador, como tu Señor sobre todas las cosas, mi hermano, ten la seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra de Dios. La Biblia deja en claro que ninguna persona pasará la eternidad con Dios basado en obras y que solo la fe en Cristo salva a una persona. Juan registra que aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro, es decir, los que están fuera de Cristo, son enviados al lago de fuego según sus obras. Apocalipsis 20, 13, 15. Nuestras obras no pueden salvarnos, pero sí pueden condenarnos. En la palabra de Dios podemos encontrar dos verdades, las dos verdades. Por ejemplo, se enseña en ocasiones que el juicio se basará en las obras, Mateo 16, 27, Romanos 5, pero también nos dice que para ser salvo es necesario únicamente la fe, Juan 3, 16, Juan 5, 24. Ambas verdades son complementarias, porque lo que hacemos pone de manifiesto lo que somos. En el juicio del gran trono blanco, cuando se abra el libro de las obras, no habrá duda de que todos los hombres merecen la condenación por lo que verán ahí. Que todo lo que hicieron no les bastará para poder librarse del veredicto y la condenación. Pero también es necesario abrir el libro de la vida para ver si esa persona creyó en Cristo y aceptó que Él pagara en la cruz por sus malas obras. Y es cuando se darán cuenta que lo único que los podía salvar de esa condenación, ellos lo rechazaron. Y recibirán lo que merecen, ser arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados para siempre. En Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El apóstol Juan sigue diciendo lo que ve en su visión. Verso 14 del capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades son producto del pecado. Por lo tanto, también son arrojadas al mismo lugar donde ya estaba la bestia, el falso profeta, Satanás, el lago de fuego. Para los salvos por Cristo ya no habrá muerte. Pasaremos a la eternidad con Cristo. Los creyentes en Cristo escapan del juicio del gran trono blanco porque sus deudas y transgresiones han sido pagadas por Cristo. El apóstol Pablo lo menciona ahí en Colosenses 2, versos 13-14, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mucha gente que va a estar en este juicio del gran trono blanco, mucha gente que va a estar, que hoy en día niega a Cristo, no tendrá oportunidad ahí en ese juicio. Satanás los sigue engañando. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay drogas?
porque hay gente que sigue negando a Dios. Satanás sigue engañando. Y esa gente que no quiere nada con Dios estará de pie ante Dios en el juicio final. Hay mucha gente, hay miles de gente, millones de gente que estarán ante Dios, ante el gran trono del juicio, condenados para siempre. ¿Y sabes qué es lo que los condenará? Mucha de esa gente los condena la religión. ¿Cuánta gente que hoy escucha que son miembros de iglesias, que quieren ser salvos porque son buenos? ¿Cuánta gente que quiere ser salvo por sus mandas que hace, por las mandas que la religión les pone? ¿Cuánta gente es religiosa? Y son muy activos en la participación en los cultos, en las misas, etcétera, etcétera. Pero nunca han nacido, nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Estamos llenos de ellos, estamos llenos de religiosos, llenos de gentes que le interesa más el trabajo religioso que lo que Dios manda. Amigo, ¿has tenido un encuentro personal con Cristo? Escúchame, pon atención. Oh hermanos, que solo quieren ser religiosos, escuchen, solo hay un camino que te puede salvar de este horrendo juicio del trono blanco. No es la iglesia, no es la iglesia tradicional, no es los protestantes, no son las religiones, no son las obras, no es el ser bueno. El único que te puede salvar es Jesús, solo Jesús. ¿Qué es lo que me puede salvar de este juicio del trono blanco? Amigo, hermanos, lo único que te puede salvar de estar de pie ante Dios en el juicio del gran trono blanco, solo la sangre de Jesús. ¿Quién puede quitar mi pecado? Solo la sangre de Jesús. ¿Quién te puede salvar? Solo la sangre de Jesús. En este juicio del gran trono blanco van a escuchar las palabras más horrendas que puedas escuchar, y las dirá Cristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Id al lugar preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te imaginas cómo será el drama de la gente pecadora cuando escuchen esto? ¿Se imaginan las súplicas que esta gente impía ya condenada? ¿Qué escenas desgarradoras se verán ahí? Pero ya nada se podrá hacer. Serán condenados y arrojados al agua de fuego para ser torturados. ¡Qué horrible tragedia! Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú no estés en ese juicio. La sangre de Cristo nos libera de este aterrador juicio de condenación. Solo Cristo puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Presta atención, hermanos. Presta atención, amigo. Hoy es el día de salvación. Mañana será el juicio del gran trono blanco. Hoy Cristo te está diciendo que te ama. Donde quiera que estés, Cristo te ama. Cualquier cosa que sea tu pecado, Cristo te ama. Tú solo tienes que aceptarlo. Decirle, Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor. La única manera de evitar este horrendo juicio es Jesús. Es el único que puede librarte. Hoy es tiempo de salvación. Dile a Jesús que entre a tu vida, que te dé la seguridad de la salvación. Dile que le aceptas. Dile, acéptale como su Señor. Díselo orando, díselo, pídeselo orando. Dile, oh Dios del cielo, vengo en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, mi desobediencia. Por favor, perdóname, lávame y límpiame. Ya no quiero pecar, no quiero ir al infierno, no quiero perderme, necesito tu ayuda. Líbrame del juicio del gran trono blanco. Tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Señor, pongo mi pasado, pongo mi presente, pongo mi futuro en ti. Te doy mi corazón, te doy mi vida. Con mis labios yo confieso a Jesús que es mi Señor y mi Salvador. Y creo que Dios levantó a Jesús de los muertos y que Él vive. Lo acepto como mi Señor, lo acepto como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Rey, como mi Señor. Y según la promesa del Señor, ahora eres salvo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Es lo que tienes que hacer, mi hermano, mi amigo. ¿Quieres estar libre de este gran juicio de condenación? Ve a Jesús. Pídele que te salve. Y Él cumplirá su promesa y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú escribiste hoy mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque me liberas de este juicio de condenación. Gracias porque moriste por mí, porque lavaste mi pecado. Gracias porque ahora soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios los proteja. Y hasta pronto. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look